Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Soto Herrera y hoy voy a exponer sobre un ejercicio de campo eléctrico. Primero que nada, explicar la situación problema. Tenemos que la carga Q1 y la carga Q2 se encuentran en el eje de las X. Se encuentran separados por las distancias A y B, respectivamente, desde el origen como se muestra en la figura. Se buscan los componentes del campo eléctrico neto en el punto P, que se encuentra en la posición 0,Y. Ahora, para poder resolver este problema, tenemos que tener en claro ciertos conceptos sobre el campo eléctrico. Primero que nada, ¿qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico es una región en el espacio, donde si situamos una carga en un punto específico, ese experimenta una fuerza eléctrica debido a la presencia de una o más cargas eléctricas. En una carga positiva, las líneas de campo se dirigen radialmente hacia afuera, mientras que en una carga negativa, las líneas de campo se dirigen radialmente hacia adentro. El número de líneas de campo que salen del positivo son el mismo número de líneas de campo que entran o que llegan a la carga negativa. Ahora, las fórmulas del campo eléctrico son las siguientes. El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga. Como podemos notar, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son magnitudes vectoriales porque poseen dirección. Ahora, la fuerza eléctrica sabemos que gracias a la ley de Coulomb, que es la que describe las fuerzas que actúan entre dos cargas, esta fuerza se puede expresar mediante la siguiente fórmula. La constante de Coulomb, cuya equivalencia es esta, es multiplicada por las dos cargas, divididas entre la distancia al cuadrado y multiplicadas por el vector unitario. Este vector unitario lo que nos dice es simplemente la dirección, porque es lo que lo convierte a la fuerza eléctrica en una magnitud vectorial. Ahora, con esto podemos definir nuevamente la fórmula para el campo eléctrico. El campo eléctrico, magnitud vectorial, es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga dividida entre la distancia al cuadrado y multiplicada por el vector unitario. Ahora, la solución. Para poder resolver este problema, hay que notar que estamos hablando de vectores. Primero empecemos con calcular el campo eléctrico de la carga 1. Como podemos recordar, el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga dividida entre la distancia al cuadrado. Aquí nada más sustituimos lo que tenemos. La carga 1 dividida entre la R1, que es esta distancia de la carga hasta el punto P. ¿Por qué? Porque queremos obtener el campo eléctrico ejercido en este punto. Ahora, una equivalencia de esta distancia, aplicando Pitágoras, sabemos que esta es una hipotenusa. Así que da lo mismo decir que esto es igual a la raíz de a cuadrada más esta y cuadrada. Que como es una raíz, la raíz se puede eliminar con este cuadrado de la fórmula, lo cual nos podría quedar lo siguiente. La constante de Coulomb multiplicada por la carga 1 dividida entre el a cuadrada más y cuadrada. Ahora, al hacer esto obtenemos nada más este vector, pero podemos descomponerlo en sus ejes X y Y. Para ello simplemente hay que multiplicarlo. Esto lo que teníamos, lo multiplicamos por el coseno para obtener el eje X, coseno por este ángulo, el ángulo φ. El ángulo φ es el ángulo que tenemos en el campo eléctrico 1, por lo que se multiplica por el coseno φ y multiplicado por el vector unitario y que corresponde al eje de la X. Ahora, el eje de la Y es lo mismo, nada más que es multiplicado por el seno de φ, que es lo equivalente al eje de la Y, por el vector unitario J, que corresponde a las Y. Es una suma debido a que estamos obteniendo este ángulo. Le estamos descomponiendo el X y la Y la suma de estos dos representa este vector E1. Ahora podemos hacer lo mismo para el campo eléctrico de E2, el campo eléctrico 2 de la carga 2. Haciendo lo mismo, la carga 2 es multiplicada. Constante de Coulomb multiplicada por la carga 2 dividida entre la b cuadrada más y cuadrada, que es lo mismo del Pitágoras. R2 es lo mismo que la raíz de b cuadrada
más y cuadrada. Raíz se elimina con el cuadrado, quedándonos esto. Multiplicamos posteriormente por el coseno de teta, que es el ángulo que le corresponde, este ángulo que le corresponde al campo eléctrico 2, y multiplicado por el vector unitario y que corresponde al eje de las X. Menos, aquí lo estamos restando con el Y, debido a que el eje de la X, como este vector está en esta dirección, obtenemos que el eje de la X queda acá y queda extendido el eje de la Y hacia abajo. A ver. Obtenemos que este vector queda así en el eje de la X y en el eje de la Y queda así. Con lo cual tendríamos que restar. Ahora, sería este menos este, lo cual nos da este vector del campo eléctrico 2. Ahora tenemos campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. Tenemos que posteriormente, ahora sí, tenemos dos magnitudes en X y dos magnitudes en Y. Aquí tenemos esta otra eje de X, que inicialmente era esta de acá, que calculamos para el campo eléctrico 1. Y también tenemos esta otra eje de Y, que corresponde al de del campo eléctrico 1. Ahora podemos ver que tenemos dos en X y dos en Y. Afortunadamente estas dos van en el mismo sentido, por lo cual lo sumamos. Como podemos ver aquí, el campo eléctrico en X es este de acá, más este otro de acá. Porque son del eje de la X y porque van en el mismo sentido. Ahora, para el eje de las Y, podemos ver que van en sentido opuesto, por lo cual tendremos que restarlos. Por eso en este caso, quedaría esta diferencia. El de la magnitud de Y en el campo eléctrico 1 menos la magnitud de Y en el campo eléctrico 2. Y se puede representar con esta diferencia. Ahora ya tenemos, esto lo podemos expresar de igual forma con dos vectores resultantes. Al hacer esta operación, nos queda un vector resultante en X y un vector resultante en Y. Ahora también podemos estas expresiones las podemos simplificar usando factor común de la siguiente forma. Como tenemos la constante de Coulomb y el vector unitario como factores en común de estas, y se expresa así, y lo mismo podemos decir del eje de las Y, de la misma forma. Ahora sí, retomando lo que había dicho anteriormente, tenemos un vector resultante en X y uno en Y. Simplemente tendríamos que sumarlos para poder obtener el vector resultante o el campo eléctrico neto que desde un inicio estábamos buscando. Simplemente es nada más sumar lo que tenemos en el eje de las X con esta de acá, más el eje de las Y,
como se expresa aquí. Esta última expresión es el resultado de la magnitud del campo eléctrico neto que se ejerce en el punto P.